Gracias. Bueno, vamos a entrar al libro de texto para dar lectura al problema inicial. El contenido es el 1.4. La proporcionalidad directa con valores negativos en las variables. Bueno, siempre que vamos a hacer el estudio de un contenido tenemos que hacer énfasis, ¿verdad? Y detenernos un poquito en la lectura del contenido. Observen que dice la proporcionalidad directa con valores negativos en las variables. Lo que significa que las variables ahora, tanto la variable x como la variable y, pueden tomar valores negativos. Y no hemos hecho el estudio en esa parte, pero es prácticamente lo mismo, solo con cantidades negativas, ¿verdad? Entonces pasaremos a darle lectura al problema inicial. Y de una sola vez tenemos que ir entendiendo, ¿verdad?, de qué se trata y qué es lo que nos están pidiendo. Tal como se muestra en el dibujo, es el dibujo que está a la derecha, donde parece que son cubetas, ¿verdad?, que se están vertiendo en ese recipiente, se está vertiendo esa agua en ese recipiente. Entonces, vean, tal como se muestra en el dibujo, se vierte agua a un ritmo de 2 centímetros de altura. Les expliqué cuál es la definición de altura y profundidad, ¿verdad? Por minuto. Oigan bien, por cada minuto que transcurre, que en este caso el tiempo ayer expliqué que es una variable independiente, por cada minuto que transcurra, ese recipiente, según esa condición que nos muestra el dibujo, va a tener una altura de 2 centímetros e irá aumentando 2 centímetros por cada minuto de altura. Cada minuto que vaya transcurriendo, al vertir agua, ese recipiente irá aumentando de altura 2 centímetros. Eso es todo lo que debemos de entender. Hasta ese momento lo entendimos porque ayer resolvimos un problema similar. Dado que el tiempo de este momento es 0 minutos, cuando se refiere a este momento, se está refiriendo justamente donde está esa línea entrecortada. Eso significa 0 minutos, pero ya vamos a ver cuál es el sentido de 0 minutos. Y esto tiene que ver, o ustedes tienen que tener la idea que nosotros estudiamos en las primeras unidades de punto de referencia. Esa línea entrecortada que ustedes ven ahí, y en realidad, ¿verdad?, es el mismo recipiente, solo que nos está dando momentos diferentes. Cuando está lleno antes de la línea, cuando está justamente al límite de la línea y cuando ya ha superado la línea entrecortada. En realidad es el mismo recipiente, solo que nos está mostrando los distintos momentos. Bueno, entonces ya sabemos que ahí es un punto de referencia donde estamos hablando de 0 minutos. Y la línea media del recipiente es 0 centímetros. Así se debe entender en este momento, pero tenemos que entenderlo como un punto de referencia. Encuentra la relación entre X minutos después y la altura en Y centímetros, arriba de la línea media. Y realiza lo siguiente. Y nos muestra esa tabla. Bueno, entonces ya sabemos que la variable Y nos está representando la altura medida en centímetros, ¿verdad? Las unidades de medida van a ser centímetros por cada minuto transcurrido. Pero vean, la variable X nos está determinando, bueno, le hemos asignado el tiempo, los minutos. ¿Qué pasa antes de 0? Antes de 0 los valores van a ser negativos y solo así los vamos a entender. Es decir, por abajo. Por abajo de 0 van a ser negativos. Es decir, que lo que vamos a entender nosotros es que antes de 0
Es decir, y el recipiente va a estar o sea, la cantidad de agua del recipiente va a estar por debajo de esa línea entrecortada. Entonces quiere decir, por ejemplo, -1, un minuto antes de llegar al límite de la línea entrecortada. Eso nos va a dar a entender nada más. No hay por qué sentir miedo, ¿verdad? Ya con valores negativos las cosas van a cambiar. Simplemente debemos de entenderlo como un punto de referencia. Y es que si nosotros tenemos un -1 en el tiempo, en realidad el tiempo negativo, pues solamente que regresemos al pasado lo podríamos ver así, ¿verdad? Pero en este caso lo estamos viendo como un punto de referencia. Entonces, si nosotros decimos -2 minutos, estamos refiriendo 2 minutos antes de llegar a la línea, sí, entrecortada. ¿Y cuál va a ser la altura? Pues va a estar, por ejemplo, si faltaban 2 centímetros para que se llenara hasta que llegara a ese límite, pues va a ser -2 centímetros porque está antes. Luego, si fueran 2 minutos, -2 minutos, quiere decir 2 minutos antes de que llegara a ese límite de la línea entrecortada. Es decir, que vamos a estar a -4 centímetros de la línea. No sé si me explico en este momento, si alguien puede participar o lo vuelvo a explicar. O bueno, lo explicaré haciendo un procedimiento. Les mostraré en este momento. ¿Se observa la cámara? Vaya. Lo azul es lo que se va llenando, ¿verdad? El agua que se vierte. Imaginémonos que nos encontramos en este punto. Y aquí está -1. ¿Sí? Significa que un minuto antes de llegar al punto de referencia, que es una línea entrecortada, que yo la puse así, ¿verdad? Pero en realidad es una línea entrecortada. ¿Sí? El -1 me está diciendo un minuto antes de llegar a este límite. Pero un minuto antes, ¿cuánto se va llenando por minuto el recipiente? Pues la altura que va tomando es 2 centímetros. Si yo digo -1, es decir, menos un minuto antes, la altura va a estar por debajo de esa línea a -2, lo que significa que ese va a ser el valor de Y. Lo que significa que va a estar a -2 centímetros, es decir, 2 centímetros por debajo. Si por ejemplo aquí estuviera -2, ¿qué va a ocurrir? 2 minutos antes, lo que significa que hasta acá, ¿sí? Ahora, ¿y los demás cómo la ven? Ah, ok. Sí, porque el enfoque aquí se ve bastante bien. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Si estamos a -2 minutos, es decir, 2 minutos antes de llegar a este límite, pues la altura antes de llegar a este límite va a ser, bueno, va a faltar 4 centímetros, ¿sí? Que sería -4. Espero que sí me hayan entendido ya con este esquema, ¿verdad? Vamos a estar aquí a -4, pero en realidad lo que significa que de aquí hasta el límite faltan 4 centímetros para llegar, faltan 4 centímetros, es decir, estamos a -4 centímetros, tomando en cuenta el punto de referencia. Bueno, entendiendo esto, ya vimos, ¿verdad? Que el tiempo de este momento es 0 minutos, ¿verdad? Donde está la línea entrecortada. La línea media del recipiente es 0 centímetros de altura. Aquí representamos 0 centímetros de altura, pero porque es un punto de referencia. X representa los minutos después de este momento, es decir, si X representa los minutos después de este momento, es decir, hacia arriba, ¿verdad? Después de 0, hacia arriba. Pero también X representa los minutos antes, ¿sí? Y representa los centímetros arriba de la línea media,
pero también se pueden tomar antes de la línea media, porque si observaron, pues hay un antes y hay un después, obviamente, ¿verdad? Y representa los centímetros arriba de la línea media. Ok. Nos pide lo siguiente. Completa la tabla. Va, y observemos, esta es la tabla que estaba en el problema inicial. Bueno, si estamos en el punto de referencia, ¿verdad? Que nos indica 0 minutos, pero en ese momento son 0 minutos al llegar a este límite, es decir, de que el agua a partir de acá hasta que llega a ese límite, pues ahí son 0 minutos después de ese límite o antes de ese límite. Me explico. Si la variable minutos toma el valor de 0, ¿qué pasa? Pues no ha pasado de esa línea, ¿verdad? ¿Sí? Porque ahí hasta ahí entendemos como 0 minutos antes de esa línea. O después. ¿Me explico? El viento me está afectando en este momento. ¿Me permite? Sigue pasando. Bueno, creo que lo voy a arreglar. Ya está. Va, entonces tenemos que 0 es el punto de referencia, entonces pues no han pasado ningún minuto ni antes ni después de esa línea. Ahora, ¿qué me representa menos 1? Un minuto antes de llegar al límite, que está acá, un minuto antes de llegar al límite. Entonces, un minuto antes de llegar al límite, antes de llegar a ese límite significa que como en un minuto alcanza una altura de 2 centímetros, significa que en realidad para llegar a esa línea está a 2 centímetros. Entonces, como está por debajo, es menos 2 centímetros. ¿Qué pasará si estamos a menos 2 minutos? O sea, es decir, si 2 minutos antes de llegar a la línea, entonces la altura que falta para llegar hasta esa línea entrecortada sería menos 4. Si estamos a 3 minutos, pues nos faltan 6 centímetros para llegar, entonces sería menos 6. Si nos faltan 4 minutos para llegar a esa línea, es decir, menos 4, estamos menos 4 minutos todavía para llegar a esa línea, pues la altura es negativa, ¿verdad? Porque nos falta 8 centímetros para llegar a esa línea entrecortada. Bueno, una vez llegando hasta ese límite, pues ahí a partir de ahí son 0 centímetros, 0 minutos, un punto de referencia. Luego lo vamos a entender. Bueno, transcurrido un minuto, vamos a estar sobre la línea, aquí un minuto ya positivo, vamos a estar sobre la línea 2 centímetros. Sí, ahora ya son valores positivos. Entonces, después de un minuto son 2 centímetros. Después de 2 minutos son 4 centímetros. Después de 3 minutos serían 6 centímetros. Después de 4 minutos serían 8 centímetros. ¿Por qué hacemos? Simplemente multiplicar 4 por 8. ¿Sí? Perdón, 4 por 2. Simplemente multiplicamos 4 por 2, nos da 8, 3 por 2, nos da 6. ¿Por qué? Porque al transcurrir un minuto, el recipiente alcanza una altura de 2 centímetros. Ok, 3 por 2, 6, 2 por 4. 2 por 2, 4, 1 por 2, 2, 2 por 0, 0. Ahora, un minuto antes significa que faltan 2 centímetros. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 4 por 2, menos 8. Simplemente lo que tenemos que hacer siempre es multiplicar por 2. Es decir, multiplicar por la altura que va tomando el recipiente.